Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las personalidades narcisistas solo se preocupan por sí mismas, y harán lo que sea necesario para sentirse superiores. ¿Recuerdas el clásico cuento de Cenicienta? Aunque solo sea con niebla, probablemente recuerdes a las malvadas hermanastras que obligaron a la pobre Cenicienta a cumplir sus órdenes. Estas hermanastras fueron villanas memorables, pero también son una gran representación del narcisismo, nuestro primer trastorno peligroso de la personalidad. Los narcisistas generalmente creen que están por encima de la ley, exentos de las reglas de la sociedad y que mentirán, engañarán o incluso matarán si es lo mejor para ellos. Más allá de los cuentos de hadas, podemos ver los peligros del narcisismo en el mundo real en el escándalo de Enron de 2001, que sigue siendo la mayor quiebra empresarial estadounidense hasta la fecha. Detrás de este crimen corporativo estaban Jeff Skilling y Kenneth Lai, directores ejecutivos narcisistas de Enron, que fueron declarados culpables de conspiración y fraude. Pensando solo en sí mismos, estos dos mintieron continuamente a sus 20.000 empleados, alentándolos a invertir cualquier centavo que tuvieran en Enron, lo que provocó que miles de personas perdieran los ahorros de toda su vida. Los registros muestran que esto es más que una conducta delictiva estándar, estos dos creían que tenían derecho a cada centavo mal obtenido. Esto también es un signo de arrogancia, otro rasgo narcisista que a menudo resulta en esquemas muy elaborados y grandiosos. La sociedad a menudo se beneficia de las grandes ideas, pero cuando provienen de una mente narcisista, solo hay una persona que se beneficia. Podemos ver esta diferencia al contrastar a Walt Disney con el líder de la secta Jim Jones. Disney imaginó Disneyland como un lugar mágico para que las familias pasaran un rato increíble. Jim Jones se llevó cada centavo de sus seguidores para crear Jonestown, un campamento aislado en las tierras salvajes de Sudamérica donde la gente no tenía más opción que obedecer todas sus órdenes. Disney quería difundir la alegría, Jones la quería toda para él. Esto también apunta a otros dos rasgos narcisistas, la superioridad y la falta de empatía, ambos exhibidos por el famoso Bernie Madoff. Este financiero defraudó a miles de personas al utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar a los clientes actuales que creían que era un buen hombre de negocios y un amigo de confianza. Pero los narcisistas solo ven a un amigo como alguien a quien explotar para obtener más beneficios. Las personalidades emocionalmente inestables temen el abandono y, por lo tanto, buscan atención y causan daño. Al analizar las personalidades peligrosas, debemos examinar a las que entran en la categoría de emocionalmente inestables. Las personas emocionalmente inestables son muy impredecibles, son como una montaña rusa emocional, pueden estar en éxtasis un minuto, y luego caer en espiral y sentirse víctimas al siguiente. Tienen una tremenda necesidad de ser amados pero poca capacidad para mantener una relación sana. Suelen actuar como recolectores de heridas, acumulando todas y cada una de las ocasiones en las que se han sentido maltratados. No importa en absoluto si un desprecio social fue real o imaginario, utilizarán cada afrenta percibida como munición. El famoso criminólogo Leonard Perrito lo resume bien, describiendo a las personalidades inestables como víctimas en busca de un opresor. Estas personalidades suelen encontrarse en las sectas, ya que este entorno suele ofrecer una aceptación incondicional, por lo que se puede satisfacer su necesidad, y darles una estructura que la sociedad normal no puede proporcionar. Se sabe que las personas emocionalmente inestables utilizan las amenazas, incluidas las acciones suicidas, como una forma de manipular a los demás, especialmente cuando sienten que corren el riesgo de ser abandonadas. Tomemos el trágico caso del famoso comediante de Saturday Night Live Phil Hartman, quien estaba casado con una mujer emocionalmente inestable. Harto del consumo de drogas de su esposa, Hartman amenazó con dejarlas si volvía a consumirlas. En respuesta, mató a tiros a Hartman antes de suicidarse. Los amigos de Hartman dijeron más tarde que sabían desde hacía años que estaba casado con una mujer con signos de inestabilidad emocional. Este tipo de personalidad también busca la atención a través de un comportamiento impulsivo e imprudente, que a veces incluye hazañas sexuales. Muchos creen que Bonnie Parker, del famoso dúo de ladrones de bancos Bonnie and Clyde, tenía una personalidad inestable.
Para empezar, está su decisión impulsiva de huir con Clyde Darrow, y luego está la serie de robos a bancos que acapararon titulares, y que resultaron en la muerte de 9 agentes de policía. Luego está la estrella de reality shows y página central de Playboy, Anna Nicole Smith, que murió tras una sobredosis de medicamentos recetados en 2007. Lamentablemente, dejó un hijo y su historial sexual impulsivo hizo que numerosos hombres afirmaran ser el padre. Las personalidades paranoicas pueden ver a cualquiera como una amenaza, lo que a veces lleva al odio y la violencia. Todos tenemos un sistema de alerta integrado diseñado para alertarnos de posibles amenazas. Pero una personalidad paranoica está conectada con un sistema de alerta que está constantemente a toda marcha, captando amenazas de todos lados. Hay algunas formas de detectar una personalidad paranoica. A menudo vigilan sin descanso las palabras y acciones de los demás, con la esperanza de validar sus miedos irracionales al encontrar señales de intenciones siniestras o malintencionadas. Este monitoreo puede extenderse a vecinos, compañeros de trabajo, extranjeros, diferentes grupos étnicos, el gobierno, los miembros de la familia, prácticamente a cualquier persona. Una de las personalidades paranoicas más famosas fue el presidente Richard Nixon. Lo podemos ver en la forma en que añadía constantemente a su lista de enemigos, y en sus reiteradas afirmaciones de que no podía confiar en nadie. Cuando se trata de hechos e historia, las personalidades paranoicas son muy selectivas con lo que deciden creer que es verdad. También tienen la capacidad de unir eventos e ideas completamente desconectados para respaldar sus puntos de vista y validar sus acciones. La paranoia es lo que alimentó el Mein Kampf de Adolf Hitler, que reunió de manera exhaustiva 2000 años de quejas contra los judíos en una diatriba divagante. Paul Jennings Hill tenía una mente igualmente paranoica. Hill, un extremista cristiano de derecha, creía que matar a un médico que practicaba abortos era una forma justificable de proteger a los niños no nacidos. Así que, en 1994, entró en una clínica de Florida y asesinó al doctor John Britten junto con el guardaespaldas de Britten, James Barrett. La paranoia también puede convencer a las personas de unirse a grupos de odio como el Ku Klux Klan y las Naciones Arias. Esta personalidad se siente atraída naturalmente por un grupo de personas que no necesitan estar convencidas de que sus miedos y creencias excéntricas son sólidos. Además, estos grupos alimentan su paranoia, ya que a menudo implican hacerse tatuajes visibles o llevar insignias y disfraces que hacen que las personas giren la cabeza y se susurren entre sí sobre su inusual apariencia. En la mente engañosa de la persona paranoica, este es precisamente el tipo de comportamiento en el que se involucraría un conspirador enemigo. La personalidad depredadora representa la mayor amenaza, ya que puede matar sin vacilación ni remordimiento. De todas las psiques peligrosas, la personalidad depredadora es la más preocupante, ya que no tienen conciencia cuando se trata de sus acciones. Son fríos, despiadados y completamente indiferentes al daño que causan. Si quieren un coche, no se lo pensarán 2 veces antes de robarlo. Si quieren sexo, no importa si tienen que usar la violencia para conseguirlo. Este es el tipo de mente que tiene Joseph Fritzl. El depredador austríaco mantuvo a su hija encarcelada en un sótano durante 24 años, violándola más de 3000 veces y engendrando a 7 de sus hijos. Cuando se le preguntó acerca de su atroz comportamiento, Fritzl pareció ser plenamente consciente de lo que había hecho, y de que podría haber dejado de hacerlo en cualquier momento durante esos 8000 días de pesadilla. Le dijo al psiquiatra, simplemente tengo una mala racha. Naturalmente, este es el tipo de mente que tienen los asesinos en serie, como Henry Lee Lucas, quien resumió la mentalidad única de la personalidad depredadora diciendo, matar a alguien es como caminar al aire libre. Si quisiera una víctima, simplemente saldría a buscarme una. Los psicólogos han observado que, incluso al recordar sus horribles crímenes, las personalidades depredadoras tienen un efecto plano. Son fríos y distantes en su discurso y en sus gestos. Dennis Rader respondió a este estado de impotencia cuando contó a la policía cómo ató, torturó y mató a 10 personas, un proceso que le valió el nombre de asesino BTK. Normalmente,
Las personas usan palabras para comunicarse, pero para los depredadores, las palabras son una herramienta para manipular y obligar a las personas a cumplir sus órdenes. Un ejemplo famoso de esto es Jack Henry Abbott, quien escribió un célebre libro llamado En el vientre de la bestia, 1981, mientras cumplía condena en la cárcel por falsificación y por matar a puñaladas a otro recluso. Uno de los admiradores del libro fue el famoso autor Norman Mailer, quien pensó que era un relato extraordinariamente elocuente del tiempo de Abbott en la cárcel. Al igual que Mailer, muchos pensaron que la escritura de Abbott era una señal de que no podía ser un asesino despiadado, y Abbott aprovechó esto para convencer a Mailer de que se declarara en su nombre en una audiencia de la Junta de Libertad Condicional. Funcionó y Abbott fue puesto en libertad anticipadamente. Pero 6 semanas después, Abbott mató a puñaladas a un hombre porque no le gustaba la forma en que lo miraba en un café. Las personas pueden tener múltiples personalidades peligrosas, y esto puede aumentar el riesgo de que hagan daño. Uno de los peligros de volar un avión es fijar el objetivo, cuando el piloto está tan concentrado en una tarea que pasa por alto el hecho de que hay una enorme montaña justo delante de ella. Existe un peligro similar en el proceso de asignar a alguien una personalidad peligrosa. Si te apresuras a la hora de aislar una categoría, corres el riesgo de perder pistas adicionales. Hay muchos casos a lo largo de la historia de personas que muestran múltiples tipos de personalidad peligrosos. Joseph Stalin es un ejemplo singular de lo épica que puede ser la influencia de las peligrosas personalidades de una persona. Stalin tenía un control totalitario no solo sobre los ciudadanos de la Unión Soviética, sino también sobre sus servicios de inteligencia y su ejército. Una muestra del deseo narcisista de reconocimiento de Stalin se puede ver en los múltiples títulos honoríficos que se otorgó a sí mismo, como padre de las naciones, brillante genio de la humanidad y el Corifáeus de la ciencia, que se traduce aproximadamente como el director de orquesta en el campo de la ciencia. Pero Stalin también tenía su lado paranoico, ya que ejecutó a casi una cuarta parte de su personal militar tras la Primera Guerra Mundial, debido a sus sospechas sobre su lealtad. En última instancia, la peligrosa combinación de personalidades de Stalin provocó la muerte de aproximadamente 30 millones de personas. Lo que da a los múltiples tipos de personalidad el potencial de ser más peligrosos es que un rasgo a menudo tiende a aumentar los demás. Por ejemplo, si alguien es un depredador narcisista paranoico, su naturaleza desconfiada y obsesionada con sí mismo puede hacer que sea una amenaza aún mayor para quienes lo rodean. Esto es lo que se descubrió cuando Warren Jeffs, líder de una secta polígama en Utah, fue arrestado en 2006. Había convertido su culto en un caldo de cultivo personal, donde podía tener relaciones sexuales con niñas menores de edad a su antojo, a menudo con la ayuda de las madres cómplices de las niñas. El narcisismo de Jeff se puso de manifiesto en sus creencias de que no estaba sujeto a las leyes terrenales, y que Dios le dijo que cometiera los crímenes. Su lado depredador era evidente en su falta de remordimiento, y su paranoia se puede ver en su deseo de mantener a raya a todos los forasteros o posibles competidores. Protéjase del peligro siendo consciente, estratégico y comprendiendo las intenciones de las personas. Con demasiada frecuencia, las personas no se dan cuenta de lo peligroso que es alguien hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, hay medidas que puede tomar para mantenerse a salvo. Por ejemplo, puedes reducir las probabilidades de peligro vigilando atentamente la hora y prestando atención a tu ubicación. Los índices más altos de violencia se producen entre las 8 p.m. y las 2 a.m. por lo que parar para repostar a las 11 a.m. es más seguro que hacerlo a las 11 p.m. Siempre puede ser más cauteloso si planifica con antelación. Los depredadores buscan controlar tu mente, tu cuerpo, tu dinero y tus sentimientos, pero necesitan estar cerca de ti para poder hacerlo. Por lo tanto, en situaciones como sacar dinero en el cajero automático, esté atento a su entorno y asegúrese de que nadie intente acercarse a usted. Otra cosa a tener en cuenta es que la amabilidad y la bondad no son lo mismo.
Las personalidades peligrosas pueden actuar de maneras que parecen agradables, pero nunca pueden ser buenas, ya que la bondad requiere intenciones honorables. Uno de los ejemplos más siniestros es el asesino en serie y depredador sexual John Wayne Gacy, que se disfrazaba y actuaba de payaso para los niños del vecindario. Mientras los investigadores exhumaban 26 cadáveres de la casa de Gacy en Illinois, su vecino estaba ocupado explicando lo buen tipo que era. Así que asegúrate de determinar las intenciones de alguien antes de bajar la guardia. Si determinas que una personalidad peligrosa representa una amenaza, estas estrategias pueden resultarte útiles. Establece límites sólidos. Una vez que hayas dicho no, no des marcha atrás, ellos tratarán de convencerte de lo contrario, pero permanecerán firmes y definitivos. Haga que sus límites sean firmes. Si les das 1 centímetro, tardarán mucho más que 1 milla. Forme alianzas de apoyo. No tengas miedo ni vergüenza de contarle a un amigo, o a los servicios locales si una personalidad peligrosa te está atormentando o maltratando. Siempre es útil contar con personas que puedan ponerse en contacto contigo y verificar tus experiencias. El químico francés Louis Pasteur dijo, el azar favorece a la mente preparada. Puede considerarse más preparado e informado que hace 10 minutos, así que utilice esta información para mantenerse a salvo.